¿Me escuchas, Gerardo? ¿Me escuchas, Gerardo? ¿Aló? ¿Me escuchas? Hola, sí. Ah, ya, perfecto, esa era mi duda. A ver, vamos a ver si estás viendo ahora sí mi pantalla. Ah, sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, abre por favor de los casos que te hemos enviado el tema 10. Ok, Este, bueno. me avisas cuando lo tengas abierto. ¿Llegaste a abrir el archivo? Ya un momentito que está abriendo. Ok. Ya va, se copió. Ya va, lo estoy volviendo a abrir. Ajá, ahora sí. Ok, perfecto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una base de datos, ¿ok? Que contiene información de persona, edad, sexo, sueldo, profesión, distrito, fecha de ingreso, cantidad de hijos, estado civil y grado de instrucción. Acá tenemos el problema del sexo, donde hay sinónimos, hombre masculino, mujer femenino. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a uniformizar esta columna. Presionamos, marcamos el rango, presionamos control L, escribimos femenino y lo voy a reemplazar por mujer, tal como lo hemos estado haciendo en clases anteriores. Escojo el botón de reemplazar todo y una vez que escojo el botón de reemplazar todo, me sale el mensajito de la cantidad de datos que he reemplazado. Y hago lo mismo ahora con masculino. Abajo borro, pongo hombre. Una vez que hemos hecho eso, escojo donde dice reemplazar todo, aceptar. Y cerramos nuestra ventana. ¿Sí?
Entonces, el primer paso es uniformizar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí no hay dudas? No. Bien. ¿Qué cosa es una tabla dinámica? En la clase del día viernes ya estuve yo avanzando con Giovanna lo que era una tabla dinámica. Básicamente una tabla dinámica es una tabla creada por Excel que nos permite automáticamente hacer cálculos matemáticos con la información que la base de datos nos brinda. ¿Qué cálculos matemáticos podemos realizar? Podemos hacer sumas, promedios, hallar máximos, hallar mínimos, hacer conteos, hallar la desviación estándar, etc. Ahora bien, para entender cómo trabaja una tabla dinámica, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ubicarnos en una hoja de cálculo vacía. O sea, lo que sería acá la pregunta 1. Si te das cuenta, nos vamos a la hoja número 2, ahí se pregunta 1. ¿La ves? Sí. Ok. Dice, por cada grado de instrucción, hallar el promedio de los sueldos. Por cada grado de instrucción, hallar el promedio de los sueldos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, acá vamos a marcar la base de datos. ¿Cómo la marcamos? Nosotros ya sabemos, con el control asterisco, se marca la base de datos completa. Y escogemos acá la opción insertar y escogemos donde dice tabla dinámica. ¿Sí? Si todo ha sido correcto, sale una ventana. En esta ventana, ¿qué se nos muestra? Se nos muestra la siguiente información. Seleccione acá el rango de la tabla o base de datos. El rango obviamente ya está marcado porque previamente lo hemos hecho nosotros. Bajamos y nos dice, ¿dónde quiere que la tabla dinámica aparezca? Escogemos hoja de cálculo existente y presionamos el botón de flecha hacia arriba. Una vez que hemos hecho eso, nos vamos a la hoja 2 y hacemos clic, por ejemplo, en la celda A5. Con eso le estoy indicando a la computadora que la tabla dinámica quiero que aparezca como resultado en esa posición, celda A5. Presionamos el botoncito de flecha hacia abajo y presionamos el botón de aceptar. Y sale estas dos ventanas. A ver, hazlo hasta ahí, Gerardo, para estar juntos. Ok. Ya, un momento. Ya. ¿Sí? Perfecto. No, ya, un momentico. A Ya. ver. ¿Ahora sí? No. Un momentico. Ya. Primero, Porque es marca. que no la marco, pero no se me marca, entonces ya va. Puedes hacerlo con control asterisco, con tu mouse, Sí. ¿no? Claro, ya. Ajá, y ahora la ubicación aquí. Ok, así. Listo. No, ¿Sí? me pide, ya me salió un error. Ya. Tienes que hacer clic a la hoja 2, hacer clic en la celda A5. Ah, pero lo de tabla dinámica se da estando en la hoja 1 o en la hoja 2. Ya, tú puedes estar realmente en cualquier hoja. O sea, Ok. a ver, fíjate, mira la secuencia. Lo primero que hacemos es marcamos el rango de la base de datos. ¿Sí?
Ok. Una vez que está marcado, podemos insertar tabla dinámica. Marcamos la opción hoja de cálculo existente y presionamos el botón de flechita hacia arriba. Ahí recién nos vamos a la hoja 2, hacemos clic en A5 y presionamos el botoncito de flecha hacia abajo. Y ahí pongo aceptar. Esta es la secuencia. A ver, repítela tú. Sí, ahora sí ya me sale las ventanas. Perfecto. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden por cada grado hallar el promedio de los sueldos. Mira acá hacia el lado derecho. En el lado derecho aparece una ventana con todos los nombres de las columnas que la base de datos tiene. En este caso nos piden el grado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es escoger de esta ventana la zona o título del grado, ¿sí? Una vez que estoy acá, he marcado donde está el grado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es arrastrar nuestra información, esta palabrita grado, a esta zona, a la zona de filas. Y acá suelto la presión del mouse. Si tú te das cuenta, en esta zona aparecen los distintos grados que la computadora ha encontrado automáticamente en la base de datos. ¿Sí? Ok. A ver, hazlo tú. Solamente lo que tienes que hacer es Ya, arrastrar grado a la zona de fila. ¿Sí? sí, listo. Ok. Entonces, ¿qué es la zona de fila? La zona de fila acá te define los títulos que va a tener nuestra tabla dinámica. Los títulos van o en la zona de fila o en la zona de columna. Fíjate lo que voy a hacer acá. Voy a colocar mi mouse donde dice grado. Yo lo puedo arrastrar a la zona de la columna. Y lo que hace la computadora es me muestra los grados ahora acá, como títulos de columna. ¿Sí? Ujú. Ahora bien, supongamos que yo no quiero eso, sino quiero que aparezca como filas. Lo arrastro nuevamente a la zona de fila. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me piden? Me piden hallar el promedio de los sueldos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a mi base de datos, o sea, acá, a los títulos, donde dice sueldo, y una vez que detecto el sueldo, lo arrastro hacia la zona de valores y lo suelto allí. ¿Qué es lo que hace el computador? El computador asume automáticamente que sueldo, al arrastrarlo a la zona de valores, yo quiero sumarlo. Por tanto, lo que me bota la computadora es la suma de los sueldos por cada profesión, ¿ok? O por cada grado en este caso. La suma de los sueldos de los doctores, la suma de los sueldos de los egresados y así sucesivamente. Hasta allí, hazlo tú. eh, ay, si cerré la ventanita de la derecha, ¿cómo la vuelvo a abrir? Colocas tu mouse acá en el clic en la línea y haces un clic en la línea de los títulos. Ya va. Ahí ¿En se tiene dónde que que ver. no vi? Por ejemplo, mira, acá se me ha cerrado. ¿Sí? Me Ajá, voy acá.
hago un clic acá y se abre. Ah, ok. Ok, entonces sueldo lo pongo en valores, Y entonces la suma computadora de sueldo. automáticamente te calcula el sueldo. ¿Sí? Ujú. Ahora, pero yo no quiero la suma de los sueldos, yo quiero el promedio de los sueldos. Entonces, acá donde dice suma de sueldo, hay una flechita que apunta hacia abajo. Hacemos clic a esa flechita y escojo donde dice configuración de campo de valor. Y sale esta ventana. ¿Qué es lo que hago? Selecciono promedio. Eso es lo que quiero hacer. Promedio de los sueldos. Y doy aceptar. Y ya tengo mi respuesta. ¿Sí? A ver, hazlo tú. Ok, listo. A ver, fíjate si sale o no sale. ¿Sí? ¿Salió? Sí. Ya, un segundito. A ver, de repente así te queda más claro cuando hago mis movimientos. Ok, ¿sí? Entonces, acá tenemos el primer ejemplo. Ahora, ¿qué son estas zonas blancas? Es automáticamente los formatos que pone el Excel cuando crea una tabla dinámica. Pero yo luego puedo volver a marcar la hoja completa y decirle, bueno, nuevamente quiero que esté en fondo negro con letras de color blanco, ¿no? Entonces acá selecciono la letra, selecciono el color blanco, ¿ok? Uy, me dio un error. Ah, me botó. Okay, ahí está nuevamente. ¿Ok? A ver, voy a volverlo a hacer, ya, porque me dio un error y se cerró el Excel. Ok. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que he hecho? Voy a tratar de el control 1 o control 4 para que lo veas más claro. Ahí está. En esta zona, ¿ok? Donde están todos los datos, ¿qué escogí? Escogí grado. Y lo arrastré acá abajo a la zona de fila. ¿Qué es lo que sucedió? Acá aparecen los grados. Luego me fui acá y dije, ¿qué quiero hacer? Quiero el sueldo. Agarro el sueldo y lo arrastro a. Lo que pasa es que no le diga el sueldo exacto. Okay. Un ratito. Clic ahí. ¿Ya? Ok. Nuevamente, estoy acá. Selecciono el sueldo y lo arrastro acá. Cuando lo arrastro, la computadora, voy a arrastrar un poquito más abajo, acá, en la zona de valores, la computadora automáticamente me dice suma de sueldo. ¿Ok? Y aparece una flechita hacia abajo. Hago clic en la flechita y escojo donde dice configuración de campo de valor. Cuando hago la configuración de campo de valor, sale esta ventana. Acá es donde recién aplico lo que quiero hallar. ¿Qué es lo que quiero hallar? Promedio. Y doy el aceptar. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Sí. Ok. No le voy a cambiar en los colores porque parece que está entrando en conflicto de memoria con el software de comunicación. Así que no le voy a cambiar los colores. Pero tranquilamente yo podría marcar en el esquinero, ¿de acuerdo?
y ponerlo todo en fondo negro con letras blancas. Y esto estaría funcionando sin problemas. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Ok. Ahora, vámonos a la pregunta 2. Cruzar las profesiones versus los distritos y hallar la suma de los sueldos. Primer paso, nos vamos siempre a la hoja inicial. ¿Dónde está? Ok. Y lo que vamos a hacer es, vamos a marcar nuestras celdas. Nuestras celdas de la base de datos. Control Shift, flecha a la derecha, Control Shift, flecha hacia abajo. Una vez que lo hemos hecho, ponemos insertar y escojo la opción tabla dinámica. Siempre debemos de preferir usar hoja de cálculo existente. Siempre debemos de tratar de preferir usar hoja de cálculo existente. ¿Por qué? Porque si yo escojo la opción de nueva hoja de cálculo, la computadora me va a crear una hoja de cálculo y el nombre de la hoja lo va a asumir la computadora. Entonces yo debo de evitar eso. Yo siempre debo de poder tener control sobre el nombre que van a tener mis hojas. Entonces presiono flecha hacia arriba, hago clic en la pestaña de la hoja 3, hago clic en A5. Le estoy diciendo, en esta posición es donde quiero crear la tabla dinámica. Flechita hacia abajo y pongo aceptar. Hazlo hasta ahí, por favor, Gerardo. Ok. Ya, dime un momentico. Sí, no hay problema. Ajá. Listo. ¿Sí? Ok. Ahora, mira lo que voy a hacer. Me voy donde está profesión y lo arrastro. ¿A dónde? A la zona de filas. Si tú observas, las profesiones ahora están apareciendo acá. Me muevo hacia la derecha y ahora voy a escoger donde dice distrito. Pero distrito, ¿a dónde lo voy a arrastrar? Vamos a ver, un ratito, hacemos un clic acá para ser ocultado. Lo que pasa es que cuando hago el zoom para que lo veas más claro, se me cierra a veces la ventanita, ¿no es cierto? Ok. Sí. Entonces, tengo la profesión acá. Lo que yo voy a hacer ahora es agarro donde está distrito, ¿sí? Y lo arrastro acá, a la zona de columnas. ¿Qué es lo que se va a producir? Se va a producir esto, una tabla de doble entrada, donde por un lado tenemos a las profesiones y por otro lado tenemos a los distritos donde las personas viven. ¿Qué es lo que me piden? Me piden llenar esta zona central. Esta zona central se halla ¿con qué? Con la suma de los sueldos. Entonces me voy acá nuevamente y lo que hago ahora es buscar sueldo. Entonces busco dónde está el sueldo. Ok, me voy acá, selecciono dónde está mi sueldo. ¿Y qué es lo que hago? Lo arrastro acá, a la zona de valores.
Y ahí lo suelto. ¿Qué es lo que sucede? En la zona de valores, yo siempre coloco los datos que quiero sumar, contar, promediar, buscar máximos o buscar mínimos. La pregunta es, ¿por qué aparece la suma del sueldo? ¿Cómo sabe el computador que tengo que sumar el sueldo? La respuesta es la siguiente. La computadora, cuando yo arrastro una columna dentro de la zona de valores, analiza qué tipo de dato contiene la columna. Y la computadora dice, si la columna contiene datos numéricos, asumo inicialmente que quiero sumarlos. Si la columna que yo arrastro a la zona de valores es de tipo texto, asumo inicialmente que quiero contarlos. 1, 2, 3, 4, ¿cuántos son? Entonces, por eso es que en nuestro caso, cuando hemos arrastrado la columna del sueldo, la computadora detectó que sueldo contenía números y automáticamente aplicó la función de suma. Y eso es lo que nos devuelve acá. Si nosotros vemos ahora nuestra tabla completa, ya tenemos acá la suma de los sueldos por cada combinación. Ahora bien, la computadora automáticamente saca los subtotales tanto por fila como por columna, dándome en esta esquina la suma de todos los sueldos independientemente de qué combinación sean. A ver, hazlo tú. Ok, listo. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí, ¿te ha quedado claro? Sí. Bien, entonces, resumiendo hasta este punto, ¿qué es lo que maneja una tabla dinámica? Una tabla dinámica maneja operaciones de cálculo. ¿Para qué uso una tabla dinámica? Para hacer cálculos masivos de una manera rápida y práctica. ¿Dónde es que se usa una tabla dinámica? Se usa una tabla dinámica cuando tengo yo una base de datos y quiero crear una tabla de resultados. ¿De qué tipo pueden ser las tablas? Pueden ser de dos tipos. Una tabla unidimensional, solamente una fila o una columna, o puede ser una tabla bidimensional, dos rubros o dos dimensiones. Por tanto, uno va en la fila y el otro va en la columna. A las tablas bidimensionales se le llama también tablas de doble entrada o también se le llama tablas cruzadas. ¿Sí? La información que yo quiero que aparezca en los títulos de la tabla, la coloco en la zona de filas o en la zona de columnas. La información que yo quiero calcular matemáticamente, lo pongo en la zona de valores. ¿Sí? ¿Te es claro eso? Sí. Perfecto. Sigamos con el otro ejemplo. Ejemplo 3. ¿Cuántas personas ingresaron por cada mes? Enero, febrero, marzo, etc. Y entonces acá tengo un pequeño problema. Yo tengo acá la fecha de ingreso, pero no tengo el mes del ingreso. ¿Por qué? Porque la fecha se compone de tres partes. Una parte del día, una parte del mes y una parte del año. Por tanto, el mes está metido dentro del dato de la fecha y lo tengo que sacar. ¿Cómo lo saco? Me voy acá y pongo mes. O sea, voy a crearle una columna más a mi base de datos.
En esa columna yo tengo que conocer que existe una función que se llama texto. La función texto tiene dos argumentos. El primer argumento es la fecha que quiero analizar. En este caso, la fecha de ingreso, coma. Y el segundo argumento es un código especial. Si yo quiero que me devuelva el nombre del mes asociado a la fecha, pongo entre comillas 4 veces la letra N. Cierro comillas, cierro paréntesis. Si yo doy Enter, la computadora me dice, esta fecha, 31/5, correspondió a mayo. Entonces me clic hacia abajo y ya tengo las fechas, o en este caso los nombres de los meses, de cada una de las fechas. A ver, hazlo tú. Ok, listo. Perfecto. Ahora, regresemos para ver bien la pregunta. ¿Cuántas personas ingresaron por cada mes? Enero, febrero, marzo. ¿Te das cuenta? Ya tengo esta información. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarro y marco nuevamente la base de datos, pero ahora incluyo adicionalmente la columna del mes. Una vez que hemos hecho esto, hacemos el proceso ya conocido. Insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, flechita hacia arriba, y obviamente me voy a ir a mi hoja 4. Selecciono la hoja 4, hago clic en A5 y presiono flechita hacia abajo. Y doy aceptar. Llega hasta ese punto, por favor. Ok, listo. Ahora bien, siguiente paso. Me dicen por cada mes, enero, febrero, marzo. Entonces me voy donde está mes acá y lo arrastro a la zona de filas. Y mira lo que se produce. Ya tengo acá todos los meses. Y me dice cuántas personas hay en cada combinación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy acá donde dice persona, que nosotros sabemos que es una columna que contiene textos, y lo arrastro a la zona de valores. ¿Qué es lo que hace la computadora? La computadora dice, ajá, estás arrastrando un dato a la zona de valores y ese dato es de tipo texto, entonces ya no suma, sino cuenta. Lo que me muestra, por tanto, es la cantidad de personas que han nacido en cada uno, o que han ingresado a trabajar, perdón, en cada uno de estos meses. ¿Sí? Ok. A ver, hazlo tú. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con este ejemplo? Que pues, es perfectamente posible que yo tenga que agregar columnas adicionales a mi base de datos para que la tabla dinámica se pueda crear de una manera más simple y más fácil. Hasta ahí. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, siguiente paso. Insertamos una hoja de cálculo. Nos hacemos clic en donde está el 4, insertamos una hojita de cálculo.
Y esa hojita de cálculo le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner 5. ¿De acuerdo? Vamos a agregar algunos ejemplos más. Ahora, supongamos que me dicen, quiero cruzar la profesión, el distrito y el sexo. 3 rubros. La profesión, el distrito y el sexo. Y saber cuántas personas hay por cada combinación. ¿Cuál es el problema que tengo yo acá? El problema es que yo tengo 3 rubros que tengo que cruzar. La profesión, el sexo y el distrito. Pero mi tabla dinámica solamente tiene 2 dimensiones, fila y columna. Por tanto, lo que vamos a hacer es 2 de los rubros lo vamos a meter en una sola de las dimensiones de la tabla dinámica. Por ejemplo, sexo y profesión, esos 2 rubros lo voy a meter en filas. Y distrito lo voy a meter en columnas. Entonces, ¿qué hacemos? Paso inicial, bajamos, marcamos la base de datos. Los pasos iniciales son exactamente iguales. Insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente. ¿Okay? Una vez que hemos iniciado hoja de cálculo existente, flechita, y escogemos acá la pestaña del 5. ¿Ok? Por ejemplo, en esta hoja no le he cambiado el color, lo estoy dejando con su color estándar. Me voy a la celda A5, presiono flechita hacia abajo y pongo aceptar. ¿Sí? Ok. Ahora bien, fíjate cómo lo voy a trabajar. Me voy acá hacia la derecha y digo, sexo. Coloco sexo y lo arrastro acá, dentro de la zona de filas. ¿Qué es lo que se va a producir? Se va a producir hombre-mujer. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo inicialmente a la columna del sexo, donde decía hombre, masculino, mujer y femenino, no hubiese primero uniformizado esos datos, sino lo dejaba tal como estaba? En esta tabla hubiesen salido 4 valores: hombre, mujer, masculino, femenino. Y entonces la tabla dinámica ya no sería tan útil, porque me estaría haciendo cálculos de palabras que son sinónimos. Entonces, siempre debemos de prever de que debemos primero asegurarnos que la tabla o base de datos, en este caso, se encuentre totalmente bien ingresada. Cuando eso ya lo tenemos seguro, recién entramos con la tabla dinámica. Ahora bien, ¿qué es lo que hago? Agarro profesión y lo arrastro. ¿Pero a dónde? Lo arrastro debajo de sexo. Entonces, notarás que en el rubro de filas hay a su vez 2 ítems, sexo y profesión. Lo que hace la computadora, hace una subdivisión. Toma como nivel principal al sexo, hombre, y como subnivel todas sus profesiones. Luego toma a la mujer y luego todas sus profesiones. ¿Por qué asume ese criterio? Por la forma como se lo he dado o se lo he puesto acá. Ahora bien, si yo, por ejemplo, agarro sexo y lo coloco debajo de profesión, ¿qué le estoy diciendo a la computadora? El que domina acá es la profesión y el subnivel es el sexo.
Si yo voy y miro la tabla ahora cambió. Tenemos administrador, hombre-mujer. Economista, hombre-mujer. Contador, hombre-mujer. ¿De acuerdo? Al final de cuentas, la distribución de los datos dentro de la tabla dinámica parte por un esquema más que todo estético o gusto personal. Entonces, nuestro jefe agarra y dice, quiero que la información esté agrupada de esta manera. Entonces, adaptamos la tabla dinámica para las necesidades que nos piden. Ahora bien, sigamos. Nos dicen también que queremos trabajar lo que es la parte, por ejemplo, del distrito. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ubicarme donde está el distrito. Una vez que está ubicado mi cursor donde está el distrito, lo que hago es lo arrastro, pero ¿a dónde? Lo voy a arrastrar a la zona de columnas. Y entonces, ¿qué es lo que notamos? Notamos que ahora hay 3 rubros que están siendo mostrados en 2 dimensiones. En la primera dimensión, que es fila, está el rubro de la profesión y el sexo. En la segunda dimensión, que es la columna, está el dato del distrito. Por tanto, la estructura de la tabla dinámica se va armando poco a poco. Luego me dicen cantidad de personas que cumplen. Agarro persona y lo arrastro dentro de la zona de valores. Y lo suelto ahí. Como persona es un dato de tipo texto, la máquina asume que quiero contarlas. Y automáticamente me halla la cantidad de personas que hay por cada combinación de sexo, profesión y distrito. ¿Te es claro esto, Gerardo? Sí. Ok, entonces hazlo tú para que lleguemos a las mismas respuestas. Listo. ¿Sí? Bien. Si te das cuenta, la tabla dinámica es algo sumamente útil, sumamente práctico para trabajar. Pero la tabla dinámica tiene un pequeño problema. ¿Cuál es ese problema? La tabla dinámica ha sido diseñada para, por así decirlo, tomar una foto de la base de datos y en ese instante, en el tiempo, hacer un cálculo matemático. Por tanto, si yo luego de esto cambio alguna información de la base de datos, las tablas dinámicas no se actualizan automáticamente. Esto no sucede si es que yo hubiese usado funciones. Si esto lo hubiese hecho con la función promedio.si conjunto, contar.si punto conjunto o sumar.si punto conjunto, yo cambio los datos en mi base de datos y las funciones automáticamente son responsables de recalcular los resultados. Y este es el punto clave de una tabla dinámica. Lo que tú ves acá, que son los valores resultantes de la tabla dinámica, no contienen funciones. Son cálculos que la computadora realiza en el momento en que estoy creando la tabla dinámica. Como acá no hay funciones, entonces surge el problema que cuando yo, posteriormente a la creación de la tabla dinámica, modifico datos de la base de datos,
La tabla dinámica lamentablemente no se actualiza automáticamente. Entonces, ¿cómo soluciono este problema? Si yo modifico información de mi base de datos, lo que debo de hacer luego es entrar a la tabla dinámica. Dentro de la tabla dinámica, presionar botón derecho del mouse y dentro del botón, o al presionar botón derecho del mouse, se abre un menú. En ese menú escogemos la opción actualizar. ¿Qué hace la opción actualizar? Actualiza la tabla dinámica en sus resultados en base a la nueva información que encuentra en la base de datos. Ahora, ¿qué pasa si me olvido de presionar el botón actualizar? Se produce el desastre. Porque yo puedo haber modificado 500 filas de mi base de datos, ya la tabla dinámica previamente había sido creada y me olvido de actualizar la tabla dinámica. Entonces el Excel no se entera de los cambios que ha tenido la base de datos y por tanto mi base de datos puede tener 15.000 personas y mi tabla dinámica decirme que tengo 13.500. Eso tienes que tenerlo muy en claro al momento de crear tus tablas dinámicas. ¿Te es claro, Gerardo, esto? Sí, Bien. Ahora bien, pero una pregunta. dime. Si la tabla de datos, la base de datos yo la actualizo, agrego 2.000 personas más, por ejemplo. Entonces, yo le doy actualizar, pero yo a la hora de seleccionar la tabla, la base de datos, yo seleccioné hasta la fila 3.000 por ejemplo. Entonces, eso no importa. O sea, ella se No, actualiza y toma en cuenta los nuevos datos que no, ingresé. no, lamentablemente no. O sea, si tú has definido hasta la fila 3.000 y luego has metido 2.000 filas más, por lo tanto tienes hasta la fila 5.000, pero tú hiciste la tabla dinámica hasta la fila 3.000, la tabla dinámica actualiza los datos ingresados hasta la fila 3.000. Ok. No reconoce hasta la fila 5.000. ¿Qué tienes que hacer ahí? Modificar el rango de la tabla dinámica, adaptarlo al nuevo rango y ahí recién poner el botón de actualizar. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿es una limitante seria de la tabla dinámica? Sí. ¿Hay formas de solucionarlo? Sí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se soluciona el problema que tú dices? El problema que tú dices se soluciona de la siguiente manera. Esta es una base de datos. ¿Sí? Ahora, el Excel maneja dos conceptos que generalmente nosotros no lo tenemos claro o pensamos erróneamente que es lo mismo. Esta diferencia conceptual solamente lo conocen pocas personas en Excel. ¿Qué significa? Que de la experiencia que yo tengo en la vida práctica, en la vida laboral, el 90% de las personas, si no el 95%, no distingue entre lo que es un rango y lo que es una tabla. Y piensan erróneamente que es lo mismo. Ahora bien, ¿qué cosa es un rango? Un rango es básicamente un conjunto de celdas que forman una superficie rectangular. Esto es un rango. ¿De acuerdo? Cuando yo inserto una tabla dinámica, ¿sí? Mira el proceso, ¿ok? Yo digo insertar tabla dinámica. Acá la computadora me dice tabla o rango. ¿Lo ves?
Ya va, ¿a dónde le dio? ¿Puede repetir? Lo que pasa es que, Tabla dinámica. ok, ¿Qué te dice acá? Tabla o rango. ¿Lo ves? ¿Dónde está mi mouse? eh, ok, sí. Yo pienso erróneamente que es lo mismo, tabla o rango, pero no. En las versiones modernas del Excel, a partir de la versión 2010, tabla es algo diferente conceptualmente al rango. ¿Qué cosa es un rango? Es un conjunto de celdas que forman una superficie rectangular. Por tanto, en todos los ejercicios que yo he hecho contigo de tabla dinámica, yo he marcado un rango de celdas. ¿De acuerdo? Y yo te he vendido la idea que esto es una base de datos. ¿Sí? Sí. Desde el punto de vista del Excel, estrictamente hablando, el punto de vista técnico, eso es un rango, pero no es una tabla de datos. Ahora bien, ¿qué cosa es una tabla de datos? Una tabla de datos es un rango de celdas que contienen información vinculante entre sí. Por ejemplo, yo acá puedo escribir cualquier cosa. Yo acá puedo escribir cualquier cosa. Yo marco y este es un rango. ¿Sí? Pero esto no sería una tabla, porque una tabla contiene información vinculante. Acá no hay nada que vincula estos datos. Son datos totalmente al azar. ¿Qué es lo que hago? La técnica moderna de trabajo en Excel hace que tú hagas lo siguiente. Y lo vas a hacer junto conmigo. Marcas el rango de la base de datos, ¿sí? Pones insertar, ¿sí? Y buscas, mira acá, mira mi pantalla, dice tabla solito, tabla. ¿Lo ves? Eh, ay, ya va. Si me quedo pegada la computadora. A ver, Ajá, ya. Tabla, ok. haces clic ahí. Y entonces la computadora dice, ajá, ¿quieres que este rango sea una tabla? Sí. ¿La tabla tiene encabezados? Sí, en la línea roja, ¿no? Ok, Ujú. aceptar. En este momento se ha creado una tabla. Esto es una tabla en Excel. Ahora, la tabla se parece a los filtros, o sea, tiene la misma apariencia de los filtros, pero es muchísimo más que eso. La tabla es autodimensionable. ¿Qué significa? Que tu problema, el que me contaste en su momento, está resuelto. ¿Por qué estaría resuelto? Porque si yo agrego columnas o agrego filas, la tabla se autodimensiona y ya no tengo que especificarlo en ningún otro lado. Ahora, ¿qué particularidad tiene las tablas? Mira, te voy a poner un ejemplo. Normalmente nosotros tenemos columnas y cuando quiero agregar una columna nueva, agrego la columna nueva, escribo una fórmula y copio la fórmula hacia abajo. ¿De acuerdo? Supongamos que yo quiero saber el nombre del día de la semana asociada a la fecha de ingreso. O sea, ¿qué día entro a trabajar? Un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. Entonces yo voy acá y pongo como título día. Doy enter y mira lo que hace la computadora. Dice, ajá, día es una columna nueva integrante de la base de datos. Ahora bien, ¿hasta ahí me va siguiendo? Sí. Ok, ahora, ¿cómo hallo el nombre?
del día de la semana. Hay una función en Excel que se llama texto, que ya la hemos usado anteriormente. Pongo texto, abro paréntesis, selecciono la fecha de ingreso, ¿sí? Pero mira que aparece una simbología rara. Dice arroba fecha o arroba fec-ing. ¿Lo ves? No, ¿dónde sale? En la fórmula. Cuando pones igual texto, abro paréntesis Ajá, y hago clic a la fecha de ingreso, a la primera celda de la sí, fecha de ingreso. ya, ¿Lo ves? sí. ¿Por qué sale esa simbología rara? Porque el Excel se ha dado cuenta que esto es una tabla y por tanto la va a trabajar de manera muy especial. Pongo coma. El segundo argumento para yo saber el nombre del día de la semana es poner comillas 4 veces la letra D. D de día. Cierro comillas, cierro paréntesis. Mira mi pantalla, Gerardo. ¿La estás mirando? Sí, Mira, fíjate lo que va a suceder. Primer detalle, ha trazado bordes. ¿Sí? Los bordes de la celda ya están puestos. sí. Y mira, voy a dar Enter, ya lo hizo para todas las filas. Ya no hago el doble clic hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo hago el doble clic cuando trabajo con rangos de celdas. En cambio, si la computadora ya sabe que esto es una tabla, la tabla tiene una cierta estructura. Los datos son vinculantes. Por tanto, si escribo la primera fórmula, esa fórmula debe estar vinculada con las otras filas. Y por eso automáticamente asume que tiene que copiar la fórmula hacia abajo. A ver, Sí, hazlo tú. listo. Entonces, si te das cuenta, tenemos algo que es muy interesante, la creación de la tabla. Ahora bien, esta es una de sus características. ¿Cuál es otra? Que es autodimensionable. ¿Qué significa esto? Mira, coloca tu cursor en cualquier celda externa a la tabla. Ujú. Mira el menú. El menú es normal. Hazle clic en cualquier celda dentro de la tabla. Y aparece ahora acá diseño. ¿Lo ves? Sí, Ok. Mira mi pantalla. Hago clic afuera, diseño se va. Hago clic adentro, diseño aparece. Entonces, diseño, cuando hago clic en diseño, me muestra las características de la tabla. Ojo, esto no es una tabla dinámica, es una tabla. Y acá está el nombre que la computadora automáticamente le ha puesto a la tabla. Le ha puesto como nombre tabla 1. Entonces se lo cambio y pongo cuadro. Y doy Enter. Hazlo tú. ok. Entonces, ahora, mi tabla se llama cuadro. ¿Qué características tiene? Vámonos hasta la parte final. Supongamos que yo agrego a una persona más. Control C, Control V chica. Mira, automáticamente le creó los bordes. Le aplicó el formato. Nombre 1. Sería 3001. Edad.
24 años. Sexo, hombre. Suelo, todo esto lo voy a repetir. Suelo, contador, comas. Ahora, fecha de ingreso. Mira acá. La computadora ya tiene las fórmulas prehechas aquí. Solo para que yo ingrese la fecha de ingreso. Por ejemplo, 12 del 2 del 2010. Doy Enter y la computadora ya me dice en febrero y ha sido un día viernes. Automáticamente ya lo maneja. Estos títulos, control C, control chica, también los pongo. Entonces, ¿qué otra ventaja tiene la tabla tal como está hecha? Que si yo agrego filas, las fórmulas automáticamente se replican en esas filas. O sea, ya no tengo que hacer nuevamente el copiar hacia abajo con el botoncito de relleno para rellenar esas filas. Porque la tabla automáticamente ya lo está manejando, ya lo está controlando. ¿De acuerdo? Ok, y una pregunta. ¿Cómo el Excel, bueno, no sé si lo hace automáticamente, que el formato de fecha que yo estoy usando, en vez de ser día, mes, año, sea mes, día, años, por ejemplo? Ya, lo que tienes que hacer acá es tienes que modificar el formato. ¿Qué es lo que haces? Marcas la columna que quieres que tenga esa característica, ¿sí? Y acá donde dice general, ¿sí? Presionas flecha hacia abajo. Y hay varias características acá. Puedes escoger, por ejemplo, la opción personalizada, ¿ok? O puedes escoger de repente alguna opción distinta. Por ejemplo, a ver, más alternativas. ¿Ok? Acá está. Entonces, por ejemplo, tú puedes entrar, por eso es de personalizada. Y en personalizada, acá, donde dice general, lo cambias. Y puedes poner mes, slash día, slash año. Entonces, tú le pones el formato que quieres. Ahora, en algunas versiones de Excel, el A del año se pone con Y en vez de la letra A. Y habría que ver qué versión de Excel tienes. Si tienes la versión en inglés, si tienes la versión en español. Pero yo particularmente lo hago así. Ahora, ¿cómo se trabaja en el Perú? En el Perú se trabaja día, mes, año. ¿Cómo lo trabajan ustedes? ¿También así o primero ponen Sí. el mes? No, primero el día. Ok, entonces, si tú quieres en algún momento cambiar la fecha de un rango de celdas específico, solamente marcas ese rango específico y entras con el formato personalizado y le cambias a ese rango la forma de visualización de la fecha. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora bien, sigamos con nuestro problema. Vamos a lo que era la hoja 5, ¿sí? Donde habíamos creado una respuesta, un formulario. Y vamos a agregar una hojita más. Y esa hojita va a ser ahora la hoja 6. ¿Sí? Vamos a tratar de darle acá. 6. Perfecto. ¿Sí? Ahora mira, 6. Me voy a la celda A5. ¿Sí? Me va siguiendo, ¿no? Sí. Pongo insertar tabla dinámica. ¿Sí? Ahora, acá, tabla o rango. Hago clic acá y pongo cuadro. El nombre de la tabla. Si te das cuenta, es una técnica distinta. Antes, en los anteriores ejercicios, yo te decía, marca el rango de la base de datos, pon insertar tabla dinámica. ¿Sí? Ese rango es un rango estático.
Por tanto, cuando tú me preguntabas qué pasa si agrego filas nuevas, el rango no iba a cambiar. Pero ahora le estoy diciendo, no voy a usar un rango, voy a usar una tabla, y la tabla se llama cuadro. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo luego, una vez que he creado la tabla dinámica, agrego filas a la tabla cuadro, automáticamente cuando actualice, todo se actualiza sin problemas. Entonces, Ok. la solución de tu problema es no trabajar con rangos, sino trabajar con tablas, que son dos conceptos distintos. Ahora bien, sigamos. Hoja de cálculo existente, sí, está bien, y ya nos está apuntando a la celda A5. Por todo está perfecto, ya no tengo que hacer ningún cambio acá. Aceptar. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Mira que la computadora ya detectó que cuadro es una tabla y ya la está reconociendo acá. Ahora, supongamos que me dicen, quiero por cada edad saber cuántas personas hay. En otras palabras, ¿cuántas personas tienen 18 años? ¿Cuántas personas tienen 19? ¿Cuántas personas tienen 20? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy acá y busco dónde está mi edad. En general lo podemos hacer con cualquier dato que sea numérico, pero vamos a agarrar edad. ¿Ok? Agarro edad y lo arrastro a la zona de filas. Como la zona de filas es zona de títulos, la máquina no va a hacer ninguna operación matemática. Simplemente va a colocar los datos distintos, 18, 19, 20, 21, 22, hasta el final. Por tanto, ¿qué me está mostrando la computadora? Todas las edades diferentes entre sí. Ahora, quiero saber cuántas personas tienen cada una de esas edades. Me voy acá, donde está persona, y lo arrastro a la zona de valores. Y entonces la máquina dice, ah, ¿quieres contar personas? Entonces me dice, ok, estas son las personas. Ahora, si te das cuenta, ya detectó que hay 3001. Antes había 3000, pero como agregué un dato más al cuadro, automáticamente ya lo reconoció. ¿Te das cuenta de la ventaja de usar la tabla? Sí. Ahora, hazlo hasta allí para que me puedas luego seguir. Ok. Sí, ya lo hice. Bien, ahora, supongamos que la pregunta es más compleja. Supongamos que me dicen, quiero saber cuántas personas hay entre 18 y 22 años, entre 23 y 27 años, entre 27 y 31 años. O sea, 18 hasta 22, 18, 19, 20, 21, 22. Ahí hay 5 años comprendidos, ¿no es cierto? El Sí. 18, el 19, el 20, el 21, 22. Hay 5 años. ¿Qué es lo que hago? Muy simple. Hago clic donde está el 18 y presiono botón derecho del mouse. Al momento que presiono el botón derecho, acá, mira, hay un botón que se llama, una opción que se llama agrupar. Hago clic en agrupar. Y en el por, donde está el 10, lo cambio por 5, que es el tamaño del intervalo que quiero trabajar. Doy a aceptar y la computadora automáticamente me hace el análisis. Por tanto, análisis estadísticos, donde trabajamos encuestas por rango de edades, el Excel lo hace sumamente simple. Hazlo tú.
Ok, fino. Bien. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la tabla dinámica? Que luego agarran y me dicen, bueno, no solamente quiero saber cuántas personas hay en este intervalo, quiero saber también cuál es el promedio de sus sueldos. Agarro sueldo y lo arrastro debajo de cuenta de persona, en la zona de valores. ¿Qué es lo que estoy diciéndole a la computadora? Que en la zona de valores voy a realizar dos cálculos. ¿Cuántas personas hay? ¿Y cuál es el promedio de sus sueldos? Pero acá me dice suma de sueldo. Entonces presiono flecha hacia abajo y en flecha hacia abajo me sale la lista de las diferentes alternativas que tengo acá. ¿Qué escojo? Configuración de campo de valor. En configuración de campo de valor me dice, ¿qué quieres hacer? Promedio, máximo, mínimo. Quiero el promedio. Doy a aceptar y me muestra dos bloques. ¿Ok? Ahora, acá creo promedio de los sueldos. Ah, está trabajando el promedio de las personas. Entonces, acá cometí un error. Entonces vamos a ver. Control 4. Acá. Bajamos. Digo, suma de sueldo. Esto es lo que quería promediar, ¿no es cierto? Y el promedio. Esto está mal. Doy clic acá. Escojo lo que es nuevamente configuración de campo de valor. Digo, ajá. Con las personas, ¿qué quiero hacer? Quiero realmente contar. Entonces, acá es recuento. Recuento es lo mismo que contar para el Excel, ¿no? Recuento es lo mismo que contar. Aceptar. Luego me voy y lo corrijo acá. No quiero la suma, sino quiero acá el promedio. Escojo nuevamente configuración de campo de valor y digo, ajá, lo que quiero es el promedio. Busco este promedio y doy a aceptar. Y ya está. Entonces, ¿qué tengo? De 18 a 22 años hay 364 personas y el promedio de sus sueldos es 5.051. ¿Sí? ¿Es claro esto? Sí, Ahora bien, acá tengo varias alternativas. Fíjate, yo puedo agarrar y decir, oye, acá tengo 364 personas, pero ¿qué personas son? ¿Quiénes son estas que están entre 18 y 22 años? Entonces, me voy hasta el 364 y rápidamente hago doble clic con mi mouse. 1, 2. ¿Qué hace la computadora? Inserta una hoja de cálculo y coloca allí a las 364 personas que tienen entre 18 y 22 años. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando miras la edad. Vámonos a la zona de la edad y mira la edad que tienen las personas. ¿Sí? Acá está, justo, entre 18 y 22 años. Eso lo hace automáticamente el Excel. Cuando tú haces el doble clic, la computadora dice, ajá, ¿quieres analizar este rubro? Y analizar este rubro, haces ese cálculo. Ahora bien, supongamos, vámonos hasta el final, ¿ok? Acá tengo el cuenta, ¿no es cierto? Dicen, ok, acá, ¿cuántas personas tienen entre 48 y 52 años?
esta cantidad de personas. Quiero saber quiénes son, doble clic. Y ya está. Automáticamente lo trabajó. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una serie de herramientas que podemos usar fácilmente acá. Hasta ahí. ¿Te es claro? Sí. Ok. Ahora, siguiente paso. ¿Qué pasa si yo tengo la cantidad de personas? Tengo el promedio de los sueldos. Pero me dicen, ¿sabes qué? Quiero ahora saber en cada intervalo cuál es el mínimo sueldo y el máximo sueldo de cada intervalo. Agarro sueldo y nuevamente lo voy a colocar arrastrándolo abajo. Uy, se me fue. Voy a regresar. Ahí está. Entonces agarro sueldo nuevamente. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo voy a arrastrar ¿a dónde? Bajamos. Ok, donde está zona de valores. Ah, creo que agarré otra posición. Ahí está. Ok, está el promedio, está el cuenta, acá. Y entonces digo, no quiero la suma. Flecha hacia abajo, configuración de campo de valor. Y digo, ok, en esta tablita quiero hallar, por ejemplo, el mínimo valor. Y doy a aceptar. Entonces, ¿qué cosa tenemos? De 18 a 22 años, la cantidad de personas que hay, cuál es el promedio de sus sueldos y cuál es el mínimo sueldo de cada uno de ellos. Entonces, podemos tener tablas sumamente complejas que son hechas de manera muy simple, muy fácil, usando el Excel. ¿Qué es lo que nos permite, o cuál es la ventaja que nos permite tener tablas dinámicas? Que no tenemos que saber cómo se crean las funciones. Si te das cuenta, para responder esta pregunta, de 18 a 22 años, hubiésemos tenido que usar sumar.si entre contar.si. Para hallar el promedio, también sumar.si, contar.si, o promedio.si conjunto, ¿no? En Sí. cambio, no, sumamente simple, sumamente fácil. Por tanto, tú me comentaste en las primeras sesiones de que estabas en la universidad en un ciclo determinado. ¿Qué ciclo es? Eh, ¿Por ciclo a qué se refiere? Por La ejemplo, carrera. sí, ciclo de la carrera, o sea, primer ciclo, segundo ciclo, quinto ciclo. Ah, bueno, aquí lo llamamos semestre, noveno semestre, son 10 semestres para Ok, noveno dominar. semestre. Y si mal no recuerdo, tú me decías que todavía no estabas practicando. No, Ok, entonces, cuando tú solicites una práctica, lo más probable es que te van a preguntar si sabes Excel. Y si tú sabes Excel, lo más probable es que van a haber algunas preguntas donde vas a tener que usar tablas dinámicas. Ahora, para una empresa es pecado mortal que un usuario no sepa tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque no necesitas saber funciones para poder hacer una tabla dinámica. Solamente tienes que tener el criterio de lo que la base de datos es, cómo es que opera, cómo es que trabaja, y luego adaptarlo a tu necesidad de solución. Por tanto, tienes que manejar este concepto bien. ¿De acuerdo? sí. Un detalle para ir ya trabajando esto. No pensaba enseñar lo que era la parte de tablas, ¿ok? Porque ese es un tema un poquito más profundo, pero ya que se dio el caso, me parece que ha sido provechoso el que conozcas las tablas para poder tener una idea más clara de lo que puedes aplicarlo en tu empresa o al momento de practicar. La pregunta sería, ¿qué dudas tienes con respecto en general
de un problema específico o del curso en particular. Así como tú me decías, ¿qué pasaría si agrego más datos? ¿Cómo podría yo modificar esto? En general, tú en la actualidad estás trabajando con Excel o tienes algún problema en particular que todavía no tienes claro cómo solucionarlo. No, por suerte, por los momentos no. Ok, entonces, quiero que, como dije en la clase anterior, quede claro. O sea, la idea de este curso no es solamente apoyarlos en estas 14, 15 horas, sino que ustedes me tengan como referencia a través de mi correo electrónico para que cuando tengan ustedes alguna duda, tengan la total confianza de comunicarse conmigo y yo, en la medida de mis posibilidades, con todo gusto trataré de apoyarlos. ¿Ok? Ok. Por eso es que yo te he mandado también un correo hace como, antes que comenzara la clase. No sé Sí, si... lo vi. No, no lo abrí porque como estaba pendiente era de abrir Ok, esto pues, para la clase, pero sí vi que tengo su correo ahí, que me ya. dijo que me han hecho unos videos de los que me había comentado la clase pasada, ¿no? Son Ok, esos. exacto. Entonces, fíjate, ¿ah? Oh, ok. Eh, Lo que quisiera es que a la hora de hacer las tareas se me olvidó el formato de la fórmula de la función matricial. No sé si pudiera por lo menos hacer una para recordarla. O sea, porque es que puse sexo igual a hombre, suma, pero me daba cero. Entonces, no sé ya, en qué ok. estaba fallando. Ya, vamos a regresar entonces un ratito a una tabla. Ya, subamos acá. Vamos a poner, no nos tenemos problema. Después de esto yo lo voy a borrar. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, tengo sexo. ¿Te acuerdas un poco cómo era la pregunta? Sí, era hallar la suma de los hombres, la suma de los sueldos de los hombres. Entonces yo hice todo, yo me metí en fórmula, puse crear desde la selección, entonces creo que hice todo como debería, pero no me arrojaba cero, pues no sé en qué estaba Ok. fallando. Acá vamos a poner, no vamos a complicar, ¿no? Ok. Entonces, como tú bien dices, lo primero es dar el nombre al rango. Marcas todo, ¿sí? Acá me faltó colocar algunos numeritos más. 3, 4, 5, 6. 6 años. Ahora sí, Ujú. vámonos desde acá. Vamos. A ver, primero, ¿qué fue lo que hiciste? A ver, dímelo paso a paso. Entraste por Eh, fórmulas. ajá, entré por fórmula y Ya, crear desde la selección. ok. ¿De ahí qué hiciste? Bueno, marcar la fila superior. O ¿Columna sea, izquierda lo marcaste o no? no, esa sí la quité. Perfecto. Aceptar. Ajá, Listo. Ok. Ahora, acá venía la pregunta. Hallar la suma de los sueldos de los hombres. ajá. Ya, a ver, dime cómo escribiste tu fórmula para yo poder más o menos detectar tu error. Eh, bueno, puse primero igual, abrí paréntesis, sexo, igual, entre comillas, hombres. Hombres. Bueno, no, hombres. Hombre. Ahí hay una diferencia. Sí, claro, O sea, si pones hombres, te va a salir cero. claro. Ajá. Y luego ponía que después ahí fue cuando tuve el error. O sea, después puse suma, pero no me acordaba cómo pongo la suma de los sueldos. O sea, no olvidé Ok, la... ya. Lo que pasa acá es lo siguiente.
Cuando tú haces una pregunta, porque es una pregunta, sexo igual hombre, la computadora te devuelve con verdaderos o falsos. ¿Sí? Sí. Recuerda siempre, una pregunta simple es poner la celda igual a un valor, C3 igual 5, verdadero o falso. Eso es lo que te responde la computadora. Pero acá no tienes una celda, sino tienes un grupo de celdas que se encuentran contenidas en el rango del sexo. Por tanto, acá no tienes una sola verdadera o falso, sino tienes un conjunto de verdaderos y falsos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la teoría? Si a un verdadero o a un falso le sumo, resto o multiplico o divido con el operador matemático respectivo, el verdadero trabaja como 1 y el falso trabaja como 0. Entonces, al yo poner un por, toda esta zona que está acá, que contiene verdaderos y falsos, se convierten en unos y en ceros. Y pongo sueldo. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? Acá yo tengo un vector de unos y ceros. Y acá tengo un vector de sueldos. Al hacer las multiplicaciones, 1 por el sueldo saldrá sueldo. Y 0 por el sueldo saldrá 0. Por tanto, mi respuesta va a ser un vector de sueldos y ceros. Si yo tengo un vector de sueldos y ceros, yo puedo aplicar afuera la función suma. Abro paréntesis, me voy hasta el final de la fórmula, cierro paréntesis. Y para decir que lo sume, no presiono Enter, sino presiono Control, Shift, Enter. Y entonces, para este ejemplo simple, la suma de los sueldos es 31. Ok. ¿Cómo lo detectamos fácil? Por ejemplo, acá, hombre le puse 1. Ahora pongo 12.500, 12.400. Enter, recalculó. Ya recalculó, ¿ves? Sí. ¿Sí? ¿Te es claro esto? Sí, no recordaba eso, lo de los verdaderos y falsos. Ah, Eso fue lo que me faltó, ¿no? O sea, claro. porque ese es como más de, no es tan No es tan directo. exacto. Exacto. Ahora, el punto sí quiero que quede claro. Los verdaderos y falsos se convierten en unos y en ceros solo cuando hay un operador que es una suma, una resta, una multiplicación o una división. Si yo, por ejemplo, a un rango de verdaderos y falsos le pongo la función suma, obviamente suma me devuelve 0. No lo hace. Solo trabaja con los operadores matemáticos. El operador más, el operador menos, el por o la división. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué es lo que tengo acá? Este es el archivo que yo te he enviado. ¿Sí? Lo que tengo yo acá es el resumen del curso. Está, por ejemplo, en la parte de tablas dinámicas, que estos resúmenes, ¿ok? Los he obtenido buscando en internet. O sea, la gran mayoría de estos son mis videos. Cuando tú entres vas a encontrar mi audio y mi voz expresado en hojas de cálculo. Pero esto de acá me pareció tan bueno que simplemente son hipervínculos a páginas en internet, en YouTube en particular, que maneja todo lo que es la parte de tablas dinámicas. Excelente. No te digo que es bueno, es excelente. Acá hay como de 3 a 3 horas y media de tablas dinámicas. O sea, hay algunos conceptos inclusive más avanzados de lo que he estado tocando yo contigo, pero siempre es bueno que los tengas referenciados. Acá, por ejemplo, está lo que es base de datos. Revisa todos estos videos. ¿Cómo se revisan? Muy simple. Esto que está acá son hipervínculos a mis archivos en Excel. Entonces, por ejemplo, acá he hecho clic a un hipervínculo. El segundo ordenamiento que dependerá de que los sexos sean iguales. Voy a regresar desde el inicio, ¿no? Para que lo tengan. Ahí. Desde ahí. Ahí es donde comienza. El tema que tocaremos será ordenamientos
avanzados en base de datos y comprenderá los siguientes puntos: definiciones básicas, ordenamientos combinados con textos, números, fechas, colores de celda, colores de fuente e iconos de celda. Para trabajar este tema, abriremos el archivo 170003, ordenamientos avanzados en base de datos. ¿Qué cosa es un ordenamiento avanzado en base de datos? Es básicamente un ordenamiento por múltiples columnas de la base de datos. Por ejemplo, si nosotros observamos la base de datos que tenemos en estos momentos, en la hoja 1... ¿Te das cuenta cómo está el video? Sí. Entonces, si te das cuenta, es como si yo estuviese dictando una clase. Para indicar masculino o femenino. La idea precisamente es conseguir de que ustedes tengan una forma muy rápida, muy directa, de poder acceder a la información. Entonces, ¿qué es lo que te aconsejo? Revisa todos los videos, desde qué cosa es un rango, cómo se nombra un rango, qué tipos de celdas hay, cómo se pueden trabajar los rangos marcados de diferente manera, copiado de celdas, que a veces tenemos algunas dudas, por ahí hay algunos truquitos que estoy considerando, los formatos de celdas, funciones, el sumar sí, el contar puntos sí, las principales funciones que tú tienes que manejar. Base de datos, que es la parte fuerte, donde están los conceptos de lo que es una base de datos, ordenamientos básicos, ordenamientos avanzados, filtros básicos de base de datos. Luego tenemos gráficos, que no era parte de nuestro curso, pero lo estoy añadiendo acá, gráficos interesantes, y lo que es el concepto de tablas dinámicas. Sobre todo esta parte de tablas dinámicas, yo creo que te va a ser bastante útil. Con la clase que hemos tenido el día de hoy, ya tienes el concepto, ahí vemos de repente algunos truquitos, algunos detalles adicionales que te podrían servir. ¿Sí? Okay. ¿Perfecto, Gerardo? Sí, está bien. Ok, entonces, ya sabes, cualquier duda, cualquier inquietud, no dudes en comunicarte conmigo. Ustedes tienen mi correo electrónico, ¿ok? Me puedes escribir de acá 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, no hay ningún problema. Este correo electrónico lo tengo hace cantidad de años, ¿de acuerdo? Y con todo Okay. gusto, de mis posibilidades, te voy a intentar ayudar. ¿De acuerdo? Ok, está bien. Ok, entonces yo voy a coordinar para que por favor te envíen los videos de las clases anteriores y también el de esta clase, para que lo tengas en tu biblioteca y cualquier duda puedas consultarlo. ¿Sí? Ok, fino. Perfecto. Entonces, si no hay más, entonces nos despedimos. Un abrazo a la distancia, Gerardo. Cualquier cosa, como digo, no dudes en comunicarte conmigo, en todo lo que yo te pueda apoyar, y estamos en contacto. ¿Te parece? Ok, está bien. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti por haber confiado estas horas en mi persona para apoyarte en tu aprendizaje. ¿Ok? Ok, gracias. Y otra cosita, el curso no da un certificado o Sí, algo por el estilo. sí. Tienes que contactarte con Fiorella, ¿de Ok. acuerdo? Para que hagan la emisión del certificado correspondiente. Ah, ok, está bien. ¿Sí? Ok, fino. Perfecto. Ok. Muchísimas gracias, Gerardo, nuevamente. Bueno, Ok, igual, muchas gracias por todo. ok, nos vemos. Cuídate. Hasta luego, igual.